llegas de trabajar y está todo tranquilo, calmado, sin gritos, sin peleas. ¿Sabes que esto es posible? Quédate, que te lo cuento. Te voy a dar 4 truquitos para poder gestionar todas estas situaciones en tu casa. ¿Te ha pasado alguna vez que te gritas, te enfadas, castigas y por el momento funciona, pero luego del día a la mañana otra vez se ha olvidado de todo y volvemos y vuelta a empezar? Te voy a definir con el rosco de Raquel la letra C. Vamos con la C. Pena que se impone a alguien por hacer algo mal hecho. Esa sería la primera. Y la segunda sería acción según lo que haya pasado previamente. ¿Adivinas de qué 2 palabras estamos hablando? Castigo, consecuencia. ¿Sabéis la diferencia? Mirando esta tabla podemos ver que en una columna está el castigo y en la otra la consecuencia. Os explico básicamente las diferencias entre uno y otra. Por ejemplo, en el castigo, nuestro objetivo principal es hacer sentir mal a esta persona, juzgarla por lo que ha hecho. En cambio, en la consecuencia, el objetivo es valorar el resultado natural de los actos y a partir de aquí ver qué podemos hacer. De esta manera, el foco en el castigo está en lo que no debo o en lo que no puedo hacer. En cambio, en la consecuencia, nos vamos a dar cuenta que a partir de lo que nosotros digamos, nos vamos a poner el foco en lo que debemos hacer, en lo que sí debemos y podemos hacer. En el castigo, el centro del castigo está en el adulto. El adulto porque es el que tiene el poder de causar esta incomodidad al que ha hecho o a la que ha hecho la cosa mal hecha. En cambio, en la consecuencia, el centro está en el propio peque, para enseñarle así a hacer mejor para otro momento. El castigo está infundado en la filosofía del miedo, no hacer las cosas por miedo a lo que pueda pasar. En cambio, la consecuencia, su filosofía es la de la disciplina positiva. Ver lo que ha pasado y aprender de ello. Así, por ejemplo, en el castigo el error se ve como una equivocación y genera una inseguridad. En cambio, en la consecuencia, el error o lo que está hecho mal se ve como una oportunidad para aprender y mejorar las siguientes veces. Ahora vamos a ver cómo realmente se diferencian un poquitín más específicamente este castigo de esta consecuencia. El castigo es impulsivo y desproporcionado. Normalmente, cuando suele pasar, explotamos y entonces realmente pensamos en ese momento la pena que imponemos. Y muchas veces, como está relacionado con las emociones, pues será desproporcionado. Según nos veamos nosotros, infundiremos ese castigo más pequeño o más cruel según cómo estemos nosotros. En cambio, la consecuencia es razonable. ¿Por qué? Porque ya la hemos pensado, ya la hemos meditado previamente. No nos dejamos llevar por las emociones. Simplemente, como ya lo hemos pensado y ya lo hemos hablado y ya está razonado, no dejamos nada al azar porque ya sabemos lo que va a ocurrir. Si nuestro peque hace esto u otro, pasará esta cosa u otra cosa. Como veis en el segundo punto, el castigo enseña a obedecer por la fuerza, porque yo lo digo. En cambio, la consecuencia enseña a nuestros peques a ser más resolutivos, porque estamos viendo que ha pasado una cosa y intentarán en las siguientes veces no repetirla por la consecuencia que han tenido anteriormente. El castigo muchas veces, la mayoría, el 100% de las veces, no tiene nada relacionado con la conducta que se ha hecho mal.
Esto quiere decir que si se ha roto un plato, por ejemplo, lo dejamos sin play. En cambio, la consecuencia está súper relacionada con la situación que ha ocurrido. Se rompe un plato, pues tú lo recoges, vigilando nosotros que no se corte, por ejemplo. El castigo, como he dicho, tiene formas poco adecuadas, porque se mezcla con las emociones. Entonces es, según estemos nosotros, haremos el castigo de una manera o de otra. Gritaremos más, gritaremos menos y, evidentemente, en algunos casos, que no debe ser así, pero por pena se infunde la fuerza y entonces muchas veces tenemos aquí momentos de dolor. En cambio, la consecuencia suele ser o tendría que ser respetuosa y comunicarla de la manera tranquila, ya que no tiene que ver nuestras emociones. Dejamos nuestras emociones al margen porque todo esto ya lo hemos tenido que meditar previamente. Si pasaba esto, ¿cómo lo resolveríamos? El castigo totalmente es un control externo. Siempre está, como hemos dicho en la anterior diapositiva, está centrado en el adulto. El control es lo que quiera el adulto. El niño o niña está vendido. En ese momento él hace una cosa y todo depende del adulto. En cambio, en la consecuencia, el control cada vez está más interno por parte del niño o de la niña. Quiere decir que nosotros dejamos que lo que él haga o lo que ella haga tendrá su consecuencia. Por eso que ellos son los que deben de controlarse para hacer más o menos una acción. Los castigos son imprevisibles. Volvemos a las emociones. Tal cual estemos nosotros, tal cual haremos el castigo. No lo revelaremos antes, porque nuestra emoción aflorará en ese momento. Entonces, por eso no podemos prever qué castigo vamos a dar según la actuación. En cambio, la consecuencia, se avisan, se pactan de antemano. Si haces esto, puede pasar esta otra cosa. El castigo es a corto plazo. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, el niño ha roto el plato y le castigamos con la Play, él no ha aprendido nada. Nos funcionará solo en ese momento. Nos sacará de nuestro enfado porque no tiene juego a la Play. En cambio, la consecuencia intenta un aprendizaje a largo plazo. Si el niño o niña rompe un plato y se lo hacemos recoger, otro día irá con más cuidado para no romperlo. El castigo está basado en la obediencia, por complacer y evitar el dolor físico o emocional que puede causar el adulto. En cambio, la consecuencia tiene una corresponsabilidad entre el adulto o la adulta y el niño o la niña, porque se hacen responsables de aquello que pasa y ya lo han pactado, como hemos hablado anteriormente. Vamos a poner en orden estas palabras, estas consecuencias. Tenemos dos tipos de consecuencias, las consecuencias naturales y las consecuencias lógicas. Las consecuencias naturales serían causa-efecto. Si llueve y no coges paraguas, te mojas. Si hace frío y no te pones abrigo, tienes frío. Si vas a la playa y no te pones crema, puedes quemarte. Puede ser que estas consecuencias naturales no las podamos llevar a cabo porque tiendan contra la seguridad de nuestro pequeño o porque luego tendríamos que limpiar el doble o porque se cortaría. Pongamos un ejemplo. ¿No me quieres dar la mano para cruzar? Puedes tener un accidente. No queremos eso. ¿No te tomas la medicación? Sigues enfermo o enferma. Tampoco queremos eso. Pero es que tampoco nos gusta si manchas, eres tú quien limpias. Pero no sé yo si estamos dispuestos a limpiar tanto. Y entonces, ¿qué hacemos? Acabamos limpiándolo nosotros. Pero podemos limpiarlo con su ayuda. Entonces, hay que adaptar estas consecuencias naturales a la opinión del adulto. Somos nosotros
con el sentido común quien tenemos que finalmente acabar de gestionar esta situación. ¿Y cuándo es el adulto quien realmente deja de utilizar esta causa-efecto? Porque hemos visto que puede ser un poco complicado y tiene que ser el adulto quien ponga esa norma. Entonces a esto le llamamos consecuencias lógicas, como habéis visto antes, reflexionadas, sobre todo, bien reflexionadas. Ahora llega el momento de poneros los cuatro truquitos que os había dicho al principio para que podáis gestionar de un castigo, formular un castigo y que sea una buena consecuencia. Os dejo con la continuación del vídeo. Ahora os traigo las 4 R's de las consecuencias. ¿Qué significan las 4 R's? Son las 4 condiciones de las consecuencias. Si no tenemos las 4, no es una consecuencia, se convertiría directamente en un castigo. Así que para que una consecuencia sea así como tal, tenemos que tener estas 4 condiciones cumplidas. La primera, una consecuencia tiene que ser razonable al acto o a la situación cometida. ¿Qué significa razonable? Significa que tiene que ser proporcionada a la conducta a corregir. No podemos cometer el error de, por una pequeña cosa, por un pequeño error, darle una consecuencia muy grande. Entonces, por eso es importante que las consecuencias se mediten previamente para poderlas numerar, ¿no? De la cantidad de razonamiento o proporción vamos a poner en esa consecuencia. La número 2 es que una consecuencia debe ser respetuosa. Estamos hablando de la familia, estamos intentando infundarnos en el amor y en la disciplina positiva. Así que tiene que ser respetuosa porque lo que intentamos es corregir y educar para un futuro a nuestro peque. Así que desde el amor se hace todo mucho mejor que desde el odio que nos transmite, por ejemplo, un castigo. Como hemos dicho antes, también tiene que estar revelada con anterioridad. Tenemos que avisar de las reglas del juego antes de empezar a jugar. No vale que, porque en ese momento no nos ha gustado, decirle, pues ahora va a pasar esto. No. Primero explicamos las reglas del juego y después jugamos. Y si hay algún error, entonces lo corregimos. Pero nunca durante la situación, siempre antes. Y por última, y evidente, y que es la que todo el mundo suele pecar, es que tiene que estar relacionada con lo que ha sucedido. No podemos poner una consecuencia que no esté relacionada. Así que ahora vamos a explicar algunos ejemplos para que veáis la diferencia. Como habíamos dicho antes, rompes un plato, te quedas sin play. Llegará un momento que nuestros peques no tendrán nada, no podrán hacer nada, se lo habremos quitado todo y nos quedaremos sin herramientas para poder castigarlos. No, por eso lo más importante es que la consecuencia esté relacionada, porque así siempre, aunque cueste, hay que buscarla porque es mucho mejor para el aprendizaje futuro. Venga, que sé que lo estás esperando. Vamos allá con unos ejemplos. Primero, consecuencias que serían de sentido común. Si tiras la leche, si tiras el agua, si tiras el zumo, tú lo limpias. Si pintas la pared, tú la limpias. Ahora a los más mayorcitos. Si no te quitas la ropa del entreno, la dejas dentro de la bolsa y después tienes que volver a entrenar y no la has puesto para lavar, eres tú que te vas con la ropa sucia. No podemos ir nosotros a sacarla. Esto da responsabilidad, esto da autonomía. Tenemos que irlos haciendo crecer poco a poco y dándole sus propias responsabilidades. Y así es como con estas consecuencias se va a ir aprendiendo. Por ejemplo, si usa un material de una forma no adecuada, se lo retiramos.
le hacemos la reflexión. Esto no se usa así. Cuando se usa de esta manera, cuando lo uses bien o cuando me puedas explicar cómo se usa, yo te lo devuelvo. Simplemente haciendo esta reflexión. Y otra, por ejemplo, sería cuando rompe un material, cuando rompe un juguete voluntariamente, consciente de que lo quiere romper. Se le hace la reflexión e incluso se le puede coger dinero del suyo y decirle, ahora vas a pagarlo con tus ahorros, para que vea que todo el material tiene un precio y hay que cuidarlo. Añado un último consejo para los adolescentes, que sería como la norma de hasta que no podrás hacer lo otro, ¿vale? Entonces, hasta que no recojas tu habitación, no podrás salir con los amigos. Sería una opción. Hasta que no hagas los deberes, no podrás mirar la tele. Son consecuencias de su propio acto. Y entonces, mientras no hagas esto, no podrás hacer lo otro. Hasta que no hagas esto, no podrás hacer lo otro. No lo decidimos nosotros, la norma la ponemos nosotros, pero es una consecuencia realmente que ellos pueden controlar porque son sus propios asuntos. Entonces, les damos a ellos el poder, le tiramos la pelota a su tejado, reflexionándolo de esta manera, siempre con una reflexión previa, ya lo hemos repetido muchas veces. Hasta que no podrás hacer lo otro. Apúntatelo. ¿Crees que hay familias que les pueda pasar igual? ¿Que tienen dificultades en formular una consecuencia en lugar de un castigo? Compártele nuestro vídeo y que nos sigan también en las redes. Recuerda, campanita, suscribirse, darle a me gusta, porque todas estas fórmulas que estamos trabajando harán que todos vosotros creéis una familia súper feliz. Acordaros que en anteriores vídeos hemos trabajado la autoestima, tan importante para nuestro crecimiento personal y, cómo no, el de nuestros peques y adolescentes, las bebidas energéticas muy involucradas en el día a día de nuestro adolescente. Hoy hemos hecho la C. Os espero en el siguiente vídeo con la D, muy relacionado con el estudio. Vamos a ver qué problemas nos podemos encontrar y cómo los solucionamos. Pues ya está, nos vemos en el siguiente vídeo. Me acuerdo de vosotros, muchos besos.